Esto es Curiosidades de la Biblia. ¿Cuántas veces soñamos con encontrarnos un tesoro, no? Nos imaginamos que vamos caminando por ahí y nos encontramos un bolso lleno de cosas de valor. Y soñamos cuántas cosas haríamos con todo eso. ¿Saben una cosa? Escuchen bien lo que les voy a decir. El que tiene una Biblia, tiene un tesoro. Porque las palabras que están escritas ahí son las del creador del universo, son las del dueño del mundo, son las del dueño de todo, son las de tu creador. La Biblia es un manual de consejos para la vida y a través de todas sus páginas vemos y conocemos más y más de Jesús cada vez que la leemos. Porque ¿saben una cosa, chicos? Toda la Biblia nos habla de Jesús, es el protagonista, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cada vez que leemos la Biblia descubrimos cosas nuevas y no nos va a alcanzar la vida para terminar de conocerla. Por eso decimos que la Biblia es un libro vivo. Porque aunque hace más de 2000 años que está escrita, y aunque pase el tiempo, y aunque pasen las civilizaciones, la Biblia sigue hablando a cada persona en cada época y en cada lugar a donde viva. La Biblia es el libro más vendido de la historia. Se tradujo a 2500 idiomas para poder llegar a todo el mundo y que todo el mundo pueda leerla. Fue escrita a través de más de 1000 años por 40 personas que fueron inspiradas por Dios. ¿Y cómo podemos saber que fueron inspiradas por Dios? Porque aunque esas personas no se conocían entre sí, nunca estuvieron en contacto muchos de ellos, la Biblia tiene coherencia, no se contradice. Y como yo dije antes, todas las personas y los escritores de la Biblia nos revelaron a Jesús. A través de profecías, a través de mensajes, todo lo que escribieron es sobre Jesús. Hoy les quiero contar de unas personas muy importantes que fueron los escribas. En la Biblia hay uno muy conocido que se llama Esdras. La historia empieza así. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estuvo por el desierto, Dios le dio a Moisés sus mandamientos. Ellos los escribieron en unas tablas, las escribió Dios, ¿no? Pero después también empezaron a escribir las leyes y Moisés empezó a escribir todas las aventuras que tuvieron en el desierto con Dios durante esos 40 años, toda la conquista que hicieron con los reyes. Después Josué siguió. Escribieron todo en unos pergaminos que hacían con cueros de animales. Pero estos cueros no podían ser de cualquier animal. Tenían que ser de los animales que Dios no consideraba inmundos. Los judíos no podían tocar o comer cualquier animal. Tenían que ser animales especiales. Y la Biblia se escribió sobre cueros de esos animales que se secaban al sol, que se lijaban, que le hacían un tratamiento hasta que ese cuero quedaba duro como una hoja y firme para poder escribir. Ahí empezó a redactarse la Biblia. Cuando los judíos fueron diseminados por el rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan que hace poco estudiamos de Daniel y de Nabucodonosor? Se fueron esclavos a otros países y ya no tenían la Biblia para leerla en el templo. Entonces, ¿qué hicieron? En cada pueblo al que fueron mandados a trabajar como esclavos, hicieron una sinagoga, que era como una iglesia. Y ellos se juntaban en esa iglesia a alabar al Dios vivo y verdadero, porque estaban viviendo en medio de naciones paganas, que tenían otros dioses y otras creencias. Pero ¿saben qué? Les faltaba la Biblia. Entonces ahí tomaron relevancia los escribas. Estas personas, estos hombres que eran dedicados a copiar la palabra de Dios. Y no eran unos hombres cualquiera, Tenían que tener una vida santa, tenían que ser elegidos, tenían que ser cultos, saber idiomas, saber traducir. Y miren cómo qué trabajo se tomaban. Agarraban esos cueros especiales y con unas plumas especiales y con una fórmula de tinta ultra secreta que solo sabían hacer los sacerdotes, escribían la Biblia. Cada palabra que traspasaban de los manuscritos que habían encontrado, la tenían que decir en voz alta y después escribirla. Por ejemplo, si iban a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, agarraban la pluma y el escriba tenía que decir, en, y escribía, en, él, y escribía, él, principio, y escribía, principio. Si se equivocaba, ese cuero no servía más y tenía que empezar otro nuevo. Así que era una tarea muy importante escribir la palabra de Dios. Después que esos cueros estaban juntos, se cosían con un hilo especial y se atesoraban. Cada vez que escribían el nombre de Dios, tenían que usar una pluma nueva y esa pluma se descartaba. Después de que el pueblo de Israel estuvo mucho tiempo esclavo en otros países, el rey Darío los dejó volver a Jerusalén. Y allí empezaron a construir otra vez la ciudad que estaba destruida después de tantos años de esclavitud. Y también vino una persona que se llamó Esdras, que fue el restaurador espiritual del pueblo de Israel. Esdras empezó a recolectar libros que encontraba de todas partes. Unos que venían de Babilonia traían el Éxodo,
Otros que venían de otros lugares traían el libro del profeta Isaías. Y él empezó a juntar todos los libros hasta formar el Antiguo Testamento como lo tenemos hoy. Él juntó los libros que escribió Moisés y los llamó Ley, Torá para los judíos. Juntó todos los libros proféticos que había y los llamó los profetas. Después juntó los libros de los proverbios de Salomón, de los salmos, y los llamó escritos. Y así, entre la ley, los profetas y los escritos, quedó formado el Antiguo Testamento en hebreo. A partir de ese manuscrito después se tradujeron las Biblias a un montón de idiomas. Qué importante fue la tarea de Esdras. Y qué importante y qué vigencia que tiene la Biblia. Como yo les digo, está viva. Miren desde cuándo, desde muchísimo antes que naciera el Señor Jesús. El pueblo de Israel estuvo esclavo, lo diseminaron por todos lados, pero la palabra de Dios no se perdió. Qué valiosa que es la Biblia. A través de los años la quisieron destruir, la quisieron quemar, la quisieron prohibir, pero todavía sigue vigente. Y es nuestro tesoro. Ustedes, si tienen una Biblia en la casa, no saben qué importante que es tenerla y cuánto hay que usarla. Cuando yo iba a la escuela dominical, una vez me contaron la historia de un hombre que, teniendo unas pocas monedas, eligió comprarse una Biblia. Fue a una librería y para lo único que le alcanzaba era para una Biblia vieja y usada. Se la llevó y cuando llegó a su casa y la abrió, descubrió que adentro de cada hoja de la Biblia había un billete de $1. En ese momento $1 era muchísima plata, ese hombre se volvió rico. Pero ¿saben lo que él dijo? La riqueza más grande la encontré en sus palabras. Mucho más valiosa que el dinero fue la palabra de Dios para él. Y nuestro deseo es que mucho más valioso que todo sea la Biblia para cada uno de ustedes.